El egoísmo es obsesionarse con uno mismo, excluyendo a otros, hiriendo al resto del mundo. Hoy quiero compartirte algo que escuché de Dante Gebel y que me hizo reflexionar muchísimo. Él hablaba de una enfermedad que afecta a toda la humanidad, y no se refería al COVID-19, aunque todavía lo tenemos fresco en la memoria. Se refería a algo mucho más profundo, una pandemia que nos ha acompañado desde siempre y que, lejos de desaparecer, parece expandirse cada vez más. Lo interesante es que hay una forma sencilla de detectar sus síntomas, y me gustaría que hagamos una prueba juntos. No necesitas seguro médico para esto, solo te pido que seas totalmente honesto contigo mismo. No necesitas decirlo en voz alta, solo responder en tu corazón. Primera pregunta: si ves una foto grupal donde apareces con otras personas, ¿a quién buscas primero? Supongamos que apareces en una foto grupal, donde hay 8, 10, 12 personas y estás ahí en la foto grupal. ¿A quién buscas primero en la foto? Segunda, si tú sales bien en la foto, pero los demás están con los ojos cerrados o despeinados, ¿sigues pensando que es una buena foto? Si la respuesta es sí, entonces, como todos nosotros, tienes un caso severo de egoísmo agudo. Y es que, sin darnos cuenta, la mayoría de las veces filtramos la vida a través de nuestra propia perspectiva. Nos ponemos a nosotros mismos en el centro de todo. Por eso, Pablo nos dice en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo ni vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Pero esto no significa que no podamos cuidar de nosotros mismos o disfrutar de la vida. No es que no podamos comprarnos algo lindo o darnos un gusto. El problema es cuando nuestro bienestar pasa por encima de los demás. ¿Queremos tener éxito, que nos vaya bien? Sí, eso es noble. Pero tenemos que tener cuidado de no herir a los demás en el proceso, de no ir pisoteando cabezas como se estila. Santiago 3:16 lo deja bien claro, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dante contó algo que me hizo pensar mucho. Él decía que en una ocasión decidió dedicar una semana completa a la oración, a buscar a Dios. Pero apenas comenzó, todo se llenó de interrupciones, llamadas, reuniones, personas que necesitaban ayuda. Y en un momento sintió frustración, porque le estaban robando su tiempo con Dios. Hasta que entendió algo crucial. A las 12 del mediodía del sábado, 120 horas más tarde de lo que me propuse hacer mi devocional, abrí la Biblia y encontré estas palabras: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Y yo me sentí interrupciones no eran un obstáculo, eran la oportunidad de demostrar amor y servicio. Y así es como muchas veces opera el egoísmo, incluso disfrazado de espiritualidad. Porque a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos que nos olvidamos de quienes nos rodean. El verdadero amor nos impulsa a mirar más allá, a preocuparnos por el otro sin perder nuestra propia esencia. El desafío es encontrar ese equilibrio, aprender a ver la vida desde una perspectiva menos egoísta y más llena de amor. Descender es una paradoja. El año pasado, él fue invitado a la asunción del segundo mandato de Bukele en El Salvador y le asignaron el mismo hotel donde se hospedaban los mandatarios y celebridades. Al principio pensó en alojarse en otro lugar, pero terminó en ese hotel, sintiéndose especial. No era un hotel cualquiera, sino el sitio donde se quedaban los presidentes invitados a la ceremonia. En un momento, mientras presionaba el botón del elevador para subir a su habitación, vio entrar por el lobby a Donald Trump Jr., acompañado del actor Eduardo Verástegui. Iban escoltados por enormes guardaespaldas morenos que ni siquiera hablaban su idioma, pero con un simple gesto le indicaron que debía apartarse. No era una petición, sino una orden implícita. Trump Jr. y Verástegui no eran de los que podían esperar un elevador. Sin resistencia, él se hizo a un lado, incluso cuando uno de los guardaespaldas le empujó levemente contra la pared. Aplastaron contra la pared, con una mano del moreno acá del guardaespaldas que apretaba mi pecho, y yo de manera voluntaria y humilde
Lo dejé subir primero. Ellos pasaron a su lado, lo saludaron amablemente y ocuparon su turno en el elevador. Cuando el ascensor cerró sus puertas, se dijo a sí mismo que era una prueba de humildad. Volvió a presionar el botón y, en ese instante, sintió otro tumulto en el lobby. Esta vez, quien llegaba era el presidente argentino Javier Milei. Ahí terminó su paciencia. Miró al guardaespaldas argentino, que sí hablaba su idioma, y con determinación le dijo que él iba a subir primero a su habitación. No iba a seguir cediendo su turno. Al día siguiente, en el salón presidencial, observó cómo los mandatarios iban llegando uno por uno con una música especial. Cuando entró el rey Felipe VI de España, todos reaccionaron de manera instintiva, casi reverencial. Él también lo hizo. Apenas terminó su oración por Bukele, el rey se acercó y le habló. Tuvo que levantar la vista porque el monarca era mucho más alto de lo que imaginaba, casi como el profesor Girafales de España. Necesitamos una bendición de estas en mi querida España. Como es la primera vez que yo estaba ante un rey, digo un rey terrenal, no me salió su majestad, le dije, como cuando usted quiera, jefe. Después le explicaron que debía haberlo llamado su majestad, pero no le salió. Es natural que las personas deban respeto a figuras de poder. Cuando un presidente pide algo, lo consigue. Cuando una estrella de rock entra a un restaurante, automáticamente le encuentran una mesa. A Messi, Tom Cruise o Taylor Swift nunca les dicen que no hay disponibilidad. Pero, ¿qué sucede cuando una madre soltera del departamento de al lado pide un favor? O cuando el jardinero solicita un consejo. Si somos honestos, la respuesta depende de nuestro estado de ánimo y de cuántas veces nos lo han pedido antes. Si es la cuarta o quinta vez, nos molesta. Si estamos de buen humor, accedemos. Sin embargo, a aquellos que están por debajo de nosotros en lo profesional, lo económico o lo social, muchas veces los tratamos con menos interés. Él mismo lo había presenciado, personas menospreciando a un camarero porque el plato no era el que habían pedido. Antes de continuar, ¿te está gustando este mensaje? Si es así, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo contenido que edifica y transforma vidas. Ahora, sigamos con este poderoso mensaje. Y sí, tienen derecho a reclamar, pero hay maneras y maneras de hacerlo. Ahí comprendió algo, el honor es opcional. Mostramos interés solo cuando nos conviene. Filipenses lo dice claramente, descender significa degradación, servidumbre, pérdida y muerte. Pero, ¿quién querría eso? No hay agencia publicitaria capaz de vender semejante concepto. Imaginen un eslogan que diga, desciende hasta lo más bajo, piérdelo todo. No es atractivo, ni vendible. Muchos cristianos confunden la fe con una lista de deseos egoístas. Van a la iglesia esperando empoderarse, sacar al campeón que llevan dentro. Pero, ¿cuántos están dispuestos a menguar para que la causa de Cristo avance? Descender es la única manera de ser grande ante Dios. Jesús descendió desde la cumbre más alta y nunca dejó de hacerlo. Lloró siendo omnipotente. No tuvo hogar siendo dueño de todo. Fue declarado culpable siendo la verdad. Fue escupido por sus propias criaturas. Cristo rompió todas las reglas del sistema mundano. Mientras otros buscaban ascender, Él descendía. Cambió un castillo por un establo, la adoración de los ángeles por la compañía de criminales. De sostener el universo en sus manos, pasó a flotar en el vientre de una muchacha. Si alguien fuera Dios, ¿aceptaría dormir sobre paja? ¿Dejaría que las bocas que creó lo escupieran? ¿Las manos que formó lo crucificaran? Jesús lo hizo. Pasó de ordenar a los ángeles a recibir los clavos de un soldado romano. ¿Por qué? Porque el amor antepone al amado. Para Él, nuestra salvación fue más importante que su sangre. Nuestro lugar en el cielo más valioso que su propio trono. Así que descendió. Y la Biblia es clara. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo. Filipenses 2, 5-7. Dios pide que perdamos para que podamos ganar. Que renunciemos a la ambición egoísta y Él nos honrará. Que soltemos nuestra obsesión por el control y Él nos dará poder. Pero hay una gran diferencia entre humillarnos voluntariamente y ser humillados por Dios. Descender no significa regalarlo todo y vivir en la calle. No es vagancia ni mala administración. Es tomar pequeñas decisiones diarias, elegir conscientemente la humildad. Y eso es lo más difícil. Nos enseñan a abrirnos paso, pero el verdadero camino a la grandeza es bajar. Si no fuera por plataformas como Netflix, muchas personas no sabrían que existen otras razas o realidades fuera de su propia burbuja. Gabriela lo comprende bien, porque ha visto cómo muchos viven en su propio mundo, sin notar lo que sucede más allá. Para los hispanos, en su mayoría, la vida ha sido una constante lucha contra la escasez. Si no la vivieron personalmente, la vivieron sus padres o sus abuelos. Es raro encontrar a alguien que pueda decir que proviene de una línea de millonarios. Cuando alguien logra salir adelante, cosecha el fruto de su esfuerzo y recibe la bendición de Dios, es fácil olvidar de dónde se vino. De repente, uno empieza a rodearse solo de quienes están en su mismo nivel. Es como cuando alguien se convierte a la fe, deja atrás a sus amigos del mundo y prefiere estar entre creyentes, lo cual no es malo, ya que se buscan temas en común. Sin embargo, a veces el escepticismo crece tanto que la conexión con los perdidos se debilita, hasta el punto de rechazar a aquellos que aún no conocen a Dios. Y con ello, se olvida la misión para la que fueron llamados. En la búsqueda de comodidad, muchos pierden la conciencia de cómo era la vida antes y de que aún hay personas en necesidad. Y no se trata solo de dinero, sino de todas las áreas de la vida. La verdadera cuestión no es cuánto poder, influencia o riqueza se tiene, sino cómo se administra. Gabriela no está de acuerdo con la idea de que el dinero cambia a las personas, más bien, revela su verdadera esencia. Antes, cuando alguien era pobre, pocos prestaban atención a su carácter, pero cuando llega la riqueza, se hace evidente quién es realmente. No todos saben qué hacer con la bendición cuando les llega. ¿Cómo se administra el poder que el dinero otorga? Este mensaje no es solo para multimillonarios, sino para todos aquellos que hoy tienen más de lo que tenían hace una década. El dinero es una herramienta que Dios usa para impulsar su propósito en la tierra. Cuando alguien dice que Dios no necesita dinero, es cierto, pero los seres humanos sí lo necesitan. Sin dinero, no se pueden sostener orfanatos, construir escuelas ni predicar el Evangelio. Dios busca a aquellos que saben administrar con sabiduría, según sus principios. Sin embargo, es sorprendente ver cómo muchas veces se pide una bendición extra, y cuando llega, no se es fiel en hacer con ella lo que Dios quiere. Jesús lo dijo claramente en Lucas 16:11, si no habéis sido fieles en las riquezas injustas, ¿quién os confiará las verdaderas? La forma en que se maneja el dinero refleja el estado espiritual de cada persona. Pero más allá de la administración de recursos, hay un problema aún mayor, el egoísmo. La semana pasada, Gabriela habló de la historia de Saúl y David. Saúl estaba más preocupado por su propia reputación que por la de Dios, y ese fue el punto clave que marcó el destino de ambos. Saúl fue un rey inseguro y pésimo administrador de los recursos que se le confiaron. 2 versículos muestran un cambio radical en su vida. En 1 Samuel 14:35, Saúl edificó un altar para Dios, reconociendo que todo venía de él. Pero un capítulo después, en 1 Samuel 15:12, en lugar de construir un altar, se levantó un monumento a sí mismo. ¿Qué había cambiado? Su orgullo y su inseguridad lo llevaron a buscar su propia gloria. El orgullo, en realidad, es un reflejo de la inseguridad. Mientras más insegura es una persona, más monumentos necesita levantar para sentirse valiosa. Hay quienes buscan títulos, reconocimientos y honores para llenar un vacío interno. Pero la verdadera pregunta es, ¿se están edificando altares para Dios o monumentos personales? Si alguien se preocupa más por su propia reputación que por la de Dios, entonces su relación con Él no tiene que ver con servir, sino con buscar su propio beneficio. Hay quienes,
Cuando las cosas no salen como esperaban, se alejan de la fe porque creen que Dios era un seguro contra la adversidad. Piensan que si diezmaron, debieron haber recibido prosperidad multiplicada, o que si asistieron a la iglesia, no deberían haber sufrido pérdidas. Pero la relación con Dios no es un negocio. Muchas veces, las personas convierten sus sueños en ídolos. Pueden empezar con un deseo legítimo dado por Dios, pero si el sueño se vuelve más importante que el Dios que lo dio, se corre el riesgo de caer. Gabriela lo ha visto y también lo ha experimentado. El egoísmo se puede disfrazar con palabras religiosas. Algunos dicen que tienen una carga por las naciones, que Dios los llamó a ser apóstoles o a predicar en estadios. Pero si se les pregunta ¿para qué?, muchas veces no hay una respuesta clara. El cristianismo no se trata de alcanzar la cima de una pirámide de éxito, se trata de estar en la base y servir a los demás. Hay quienes dejan iglesias porque sienten que no se les da visibilidad, que no se les entrega un micrófono. Pero servir a Dios no se trata de ser visto, sino de impactar vidas. En su comunidad, Gabriela ha visto cómo el verdadero servicio está en acciones concretas, ayudar a quienes lo necesitan, construir hogares, sostener misiones. Servir no es buscar reconocimiento, sino estar dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Así que la pregunta sigue en pie: ¿estamos construyendo altares para Dios o monumentos para nosotros mismos? Un mensaje profundo sobre la libertad, la humildad y la entrega de nuestras cargas a Dios. El orador insta a dejar de buscar validación en los demás y a enfocarse en actuar para Dios, sin buscar reconocimiento ni achacar méritos o culpas. Se señala que a veces, incluso las buenas acciones pueden surgir del egoísmo, y se recuerda la importancia de la humildad y la alineación con los propósitos divinos. También se enfatiza la necesidad de no asumir responsabilidades ajenas, como la idea de ser los salvadores de todo. Se invita a reflexionar sobre cómo ser más generosos y desprendidos, incluso sin conocer el uso de sus recursos. En resumen, es un llamado a la humildad, generosidad, confianza en Dios y a vivir desinteresadamente. Este mensaje busca inspirar a la audiencia a liberarse del ego y a servir a Dios con un corazón puro y generoso. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesite. Juntos podemos llevar esta palabra a más personas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.